Hola queridos amigos, quiero invitarles a la segunda parte del capítulo número 4 de esta serie de exégesis y escatología para todos, el rapto. Estoy seguro que la mayoría de quienes han escuchado hablar de la doctrina del arrebatamiento se han preguntado cómo será exactamente este evento. ¿Realmente será que de un momento a otro de estar en la tierra estaremos casi mágicamente en el cielo? ¡Guau! Pero si yo estaba en la Tierra. Es en este contexto que quería introducirles que la doctrina del arrebatamiento y todas las doctrinas que estudiaremos en realidad son simples, sencillas y luminosas, porque el Señor es luz. Sin embargo, también tendremos que, para entenderlas, estudiar meticulosamente las Escrituras. Uno de los conceptos que deberemos entender para estudiar el arrebatamiento es el de parusía. Parusía es el momento de la venida de Cristo, que, como veremos, sucede junto con el arrebatamiento. Los versículos que enseñan sobre el arrebatamiento con innegable claridad son los que deben traer luz sobre aquellos que no tienen esa misma claridad. Estos deben ser la prioridad a la hora de definir una doctrina. Cuando alguien busca solo ganar una argumentación, tendrá la tendencia a ignorar esos versículos que son claros y explícitos, para preferir aquellos que no son claros, pero que dejan espacio a su propia interpretación, sumando y ordenando decenas de versículos para darle mayor sustento, entre comillas, bíblico a su propia posición. Estas aclaraciones las hacemos porque se han levantado muchas posiciones respecto del arrebatamiento que no se enfocan en los versículos explícitos respecto de los acontecimientos históricos que habrían de ocurrir. En vez de eso, analizan algunos versículos que enseñan cuál es el carácter de Dios y elevan preguntas existenciales, como la pregunta de ¿por qué Dios querría que sus hijos sean castigados? ¿O por qué Dios querría que sus hijos, luego de haber sido salvos, pasen por algo tan terrible? Usando este tipo de razonamientos existenciales, buscan rebatir posturas que están cimentadas en versículos que son explícitos a nivel histórico. Eso no está bien. Para avanzar en este asunto, vamos a dirigirnos a las cartas paulinas, ya que el apóstol arroja mucha luz sobre esto. La primera carta a la cual nos vamos a dirigir es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Leamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amados, quisiera que de este versículo tomáramos tres cosas importantes que están manifiestas. La primera de ellas es una voluntad, ¿cierto? Porque dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol manifiesta ese deseo y esa voluntad. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Segundo, manifiesta un objetivo. Y dice que este deseo es para que ustedes no se entristezcan, ¿sí? Y tercero, efectúa una comparación entre dos grupos o dos tipos de personas. Entonces dice, para que no se entristezcan, y acá compara, como los otros que no tienen esperanza. Y es estas tres cosas que quisiera que las analizáramos un poco. El primero de los puntos es, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir que se sugiere acá en este pasaje realmente se refiere a un estado que es posterior a la muerte corporal. Alguno de ustedes se preguntará cómo sabemos qué significa eso y no dormir en el dormitorio, ¿cierto? Durante la noche. Sobre todo si estamos hablando de que tengamos cuidado con la interpretación de cosas que en realidad son explícitas. Bueno, para entender esa diferencia y cómo lo sabemos, tenemos que ir al manuscrito en griego. Ustedes, y yo se los recomiendo, pueden utilizar un texto interlineal del griego koiné al castellano o la lengua que ustedes hablen. No es menester aquí darle demasiadas vueltas a esto, así que únicamente les mostraré un ejemplo de
dormir o se durmieron concretamente en el sentido de que han muerto y se durmieron en el sentido de que efectivamente se quedaron dormidos como quien duerme por la noche, y que ustedes noten que son palabras diferentes solamente. No le daremos más vuelta a eso. Acá el se durmieron tiene una connotación de se murieron, y es un pasaje donde apóstol Pablo explica que algunos testigos de Cristo ya han muerto. Este se durmieron es de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Ellas cabecearon y se durmieron antes de la llegada del esposo. En el contexto de la parábola, las vírgenes no murieron, sino que solo cayeron en un sueño. La verdad es que en todos los casos que pasa algo similar y existe la diferencia de el dormir como un estado posterior a la muerte corporal y el dormir de un sueño, en todos los casos aparece en el griego esta misma diferencia, de tal forma que este estudio no está hecho en cuanto a interpretaciones personales, sino en cuanto a un dato concreto. ¿Por qué debemos comprender estas cosas? Porque aquí el apóstol está expresando la importancia que tiene que nosotros no ignoremos aquello que está determinado por Dios para aquellos que ya han experimentado la muerte corporal. Pablo quiere que nosotros entendamos las profecías respecto de la resurrección. El segundo punto cumple la función de expresar uno de los objetivos que tiene ser entendidos en esto. Uno de esos objetivos es que nosotros no nos entristezcamos. El tercer punto nos señala que hay otro tipo de personas que son los que no son creyentes, ¿cierto? Los incrédulos no tienen esta esperanza que nosotros sí tenemos, porque como veremos, la resurrección, la doctrina de la resurrección nos ofrece a los creyentes una esperanza en un reino venidero. Una esperanza que los incrédulos no han aceptado y no han querido cogerse de esa promesa de un reino después de esta vida. Sigamos ahora leyendo los siguientes versículos que están en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De estos dos pasajes quisiera que nosotros pudiésemos enfocarnos en tres puntos importantes. El primero de ellos es el que se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Ahí el apóstol Pablo nos menciona la voluntad de que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Dice que sea santificado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto no es algo que desarrollaremos en este capítulo, sin embargo quiero dejarlo mencionado. En este momento, apóstol Pablo habla de lo que nosotros podríamos entender la doctrina de nuestro ser, donde se menciona que somos tripartitos, porque apóstol Pablo está mencionando que nosotros debemos ser santificados en todo nuestro ser. Y cuando desglosa el ser, dice que está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Esto es bastante importante porque esta santificación que debe experimentar todo nuestro ser es a fin de que seamos preservados hasta la venida del Señor. Esa venida del Señor es el concepto de parusía. El apóstol menciona que la santificación es para que seamos preservados y no de cualquier forma, sino que seamos preservados de manera irreprensible. El segundo punto al cual les pido que le prestemos atención se encuentra en un fragmento del pasaje que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, y es que el apóstol Pablo menciona que conforme a lo dicho por el Señor, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, es decir, parusía, y detengámonos acá.
La venida del Señor es parucía y apóstol Pablo se incluye dentro de un grupo de personas que van a quedar vivas hasta parucía. Pero sabemos que apóstol Pablo ya sufrió la muerte corporal porque él fue decapitado. Esto es importante que lo notemos porque quiere decir que los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, ¿sí? No necesariamente se refiere a que estemos vivos de manera corporal. El tercer punto tiene relación con el fragmento que sigue. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta parucía, en ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Apóstol Pablo es quien dice esto y él ya sufrió la decapitación, por lo tanto él ya sufrió la muerte corporal, pero dice que no se adelantará a los que han muerto. En la versión de la Reina Valera dice que no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Esto nos arroja luz de que dentro de los creyentes que están bajo la esperanza, ¿cierto? Que han sufrido la muerte corporal, hay dos tipos. Hay algunos creyentes, como el apóstol Pablo, que dice que a pesar de que sufran la muerte corporal, ellos van a estar vivos al momento de parucía. Pero hay otros creyentes en Cristo Jesús que acá se menciona que ellos van a dormir. Esto aparece de manera mejor, ¿cierto? O más claramente explicada en la primera carta a los Corintios, y esto lo veremos en un momento. De esta lámina, quiero que observemos el segundo pasaje que corresponde a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quisiera que aquí prestáramos atención que apóstol Pablo nos está revelando un misterio y lo dice de manera explícita. El apóstol Pablo dice aquí que no todos dormiremos, incluyéndose dentro de aquellos que no va a dormir. Ya sabemos que dormir es un estado posterior a la muerte y también sabemos que apóstol Pablo ya sufrió la muerte corporal. Por lo tanto, quisiera que lográramos entender que dentro de los muertos en Cristo Jesús, acá se nos revela dos tipos de muertos en Cristo Jesús. Sin importar a qué clase de muertos en Cristo Jesús perteneceremos exactamente, ambos tipos serán transformados en un mismo momento, y ese momento es a la trompeta final. Más adelante seguiremos estudiando eso. Anteriormente, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13, se nos manifestó dos tipos de personas, las que tienen esperanza y las que no. Y ahora, dentro de las que tienen esperanza y mueren en Cristo Jesús, se nos manifiesta otros dos tipos más. Quisiera que con esto fácilmente pudiésemos discernir cuatro tipos de personas que mueren, lo cual será importante para entender la doctrina de la resurrección. Diremos que la primera clase o primer tipo de muerto es aquel que muere sin tener esperanza. Un segundo tipo, y a partir de este momento ya todos son creyentes, un segundo tipo es el que duerme en Cristo Jesús y otro es el que creyendo en Cristo Jesús no conoce la muerte. Con esto me refiero a la clase de creyente en la cual apóstol Pablo se incluye diciendo que no todos dormiremos. Y finalmente hay un cuarto tipo de muerto, que son aquellos que dijeron creer en Cristo Jesús, pero nunca se sujetaron a sus mandamientos y por lo tanto continuaron teniendo una vida de adulterios, de hurtos, de enemistades y contiendas, de avaricias, de celos, de fornicación y en definitiva realmente nunca experimentaron el nuevo nacimiento en el Espíritu. Amados hermanos, hasta aquí ya ha sido suficiente. Quisiera que pudiésemos quedarnos con el hecho de que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Para esto no debemos ignorar los misterios en torno a los que han muerto y por tanto en torno a la promesa de la resurrección. En torno a los muertos pudimos aprender que hay cuatro clases de ellos. Los muertos que mueren incrédulos sin tener esperanza, los que creen y duermen en Cristo Jesús, los que creen y no durmieron, y los que creen pero nunca experimentaron realmente un nacimiento desde el Espíritu.
Hemos aprendido que los que durmieron en Cristo Jesús y los que no dormirán en Cristo Jesús serán ambos transformados en un mismo momento, que es a la trompeta final. Esto es para que se cumpla la palabra cuando enseña que en parucía, en la venida del Señor, los que hayamos quedado vivos no precederemos a los que hayan dormido en Cristo Jesús, sino que los que durmieron en Cristo Jesús y los que estemos vivos, en un mismo momento seremos transformados al sonar de la trompeta final. Amados hermanos, quisiera invitarles a que, si les ha gustado este material, nos ayuden con una suscripción a nuestro canal y también con un me gusta a este video. En este canal les estaremos compartiendo material de diversa clase y además les dejamos invitados al próximo video en torno a esta segunda parte de nuestro capítulo número 4, que es en torno a la doctrina del arrebatamiento. Esto ha sido de la serie del Eco, Exégesis y Escatología para todos.